Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes a este su programa Entre Estantes. Hoy, 23 de junio de 2024. Vamos a tener un programa muy interesante, una conversación muy amena, pero sobre todo pues vamos a analizar desde la óptica de una de las partes un tema muy particular. Sin embargo, bueno, es importante hacer como siempre nuestro recorte informativo y vamos a comenzar hablando pues de algo muy obviesote que es el fútbol. Eh, Actualmente las ligas europeas, todas las ligas del mundo están paradas, no hay fútbol profesional en sus países, pero pues la FIFA no puede dejar de ganar dinero aún a costillas de los jugadores. Y bueno, pues mientras que en Europa un grupo de futbolistas llaneros se reúnen a jugar una cosa que le llaman Eurocopa, aquí en el continente americano las poderosísimas selecciones de la CONCACAF se reúnen también, y bueno, de la CONCACAF y de la CONMEBOL se reúnen a jugar la Copa América con partidos trepidantes como el de ayer, donde la poderosísima selección de México derrotó 1-0 a la no menos poderosísima selección de Jamaica, con un lesionado que tuvimos ahí del lado mexicano al parecer. Entonces, pues, imagínense ustedes los grandes encuentros que nos esperan, ¿no? Jamaica, Haití, grandes selecciones contra otras no menos poderosas como México, ¿verdad? Esto como preámbulo a las ligas europeas y americanas que regresarán en poco más de un mes, comenzarán sus campeonatos locales de nueva cuenta, mientras veremos. En la Liga, en la Copa América, pues los favoritos, como siempre, son Brasil y Argentina, aunque nosotros creemos que el favorito va a ser Uruguay por todo lo que trae formado. Dejando de lado el bonito deporte de las patadas, esta semana fue una semana movidita en temas políticos mexicanos, comenzando por casi nada, que el día jueves 11 de el día jueves comenzó a darse a conocer, a develarse el misterio de los primeros nombramientos de la virtual presidenta, porque eso de presidenta virtual suena que pues nada más la vamos a tener de adorno, más bien es virtual presidenta. La virtual presidenta Claudia Sheinbaum ya dio a conocer sus primeros nombramientos. Y bueno, entre los nombramientos que hace, pues hay por lo menos dos que llaman la atención, que es importante tenerlos ahí presentes. Por un lado, Julio Verdegué, que es el secretario de Agricultura, es una persona con conocimientos académicos, con conocimientos teóricos y prácticos en temas de agricultura, ha estado en la FAO, ha estado en temas como la famosa Arca de Noé de las semillas, él estuvo como parte de ese grupo que organizó esa gran bodega en la zona de la Antártida para guardar todo lo que es semillas de distintas plantas y distintos frutos. Entonces él trae ese expertise y eso pues da un cierto grado de confianza. Y en economía, bueno, en economía pues estamos muy divertidos porque pues nombra a Marcelo Ebrard. Desde una óptica muy optimista, pues nombrar a Marcelo Ebrard como secretario de Economía garantiza tres cosas. Uno, tener a una persona que es un buen administrador, no es político, entonces no le va a generar ningún ruido ni ninguna sombra. Tan se vio que no es político que, bueno, después del berrinche de niño consentido que hizo cuando gana Claudia Sheinbaum la nominación presidencial, pues termina plegándose, aceptando una candidatura al Senado y ahora a la Secretaría de Economía. Segundo, que finalmente él conoció toda la negociación del Tratado de Libre Comercio como secretario de Relaciones Exteriores, el trato con Donald Trump, y pues existe la posibilidad de que este señor regrese nuevamente a la presidencia y será necesario volver a tener estos conocimientos y estos expertices para evitarse precisamente alguna sorpresita con Donald Trump, recordando que en este año 2025 únicamente se va a hacer una primera revisión, no va a entrar de lleno la transformación, pero sí podría darse el riesgo de que Donald Trump diga cuando se vence el TLC ya no lo vamos a renovar, ¿no? Aunque le faltaran todavía unos años. Entonces, pues hay que estar muy atentos a eso, para eso sirve. Y yo diría que número 3, a lo mejor la señora leyó una novela que se llama El Padrino y que en una de las partes dice muy claramente que a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos hay que tenerlos más cerca, ¿no? Y entonces, por si acaso, pues conviene tener a Marcelo Ebrard en una posición cercana al poder. Otros rumores apuntan a que Adán Augusto López va a ser el próximo coordinador del Senado de la República por parte de Morena y que Ricardo Monreal sería el coordinador de los diputados. Claro, están como rumores y de hecho el mismo jueves en la tarde se filtró por ahí una nota que dice que Ricardo Monreal en una entrevista que le hicieron señala que si bien es cierto él aspira a ser el diputado y a coordinar a sus compañeros, no diría que no si es llamado al gabinete. Puedes, no sé qué tan run hay en torno a él, se me hace que ninguno, de hecho es mucha fama de él decir que él no quiere esos cargos porque a él no le gusta tener patrones, en cambio en diputados puede mandarse un poco mejor, entonces podría ser que nada más lo haya lanzado como buscapiés para ver qué le ofrecen, no se me ocurre para él,
para una persona de su polenda, de su expertise, de su conocimiento político, tanto teórico como práctico, otro lugar que no sea gobernación, no me lo imagino de secretario de gobernación, no porque no sea capaz, sino por el mensaje que podría mandar a Andrés Manuel López Obrador que Claudia Sheinbaum pusiera a Ricardo Monreal como secretario de gobernación. Pero ahí se podría empezar a medir si nuestra presidenta, nuestra virtual presidenta va a tener una línea muy, muy apegada, casi, casi de títere, o si va a marcar una distancia con la continuidad que se merecen las obras. Y precisamente, pues ahí tenemos el primer problema en ese tema de la continuidad y las obras, porque al inicio de, pues ya estas semanas donde ya se señalaba que ella iba a ser la presidenta, la virtual presidenta, que se le iba a dar su constancia de mayoría, después de todo lo que vendría siendo el análisis de las impugnaciones que hubieran, y salió a colación el tema de las famosas 20 reformas que presentó Andrés Manuel López Obrador en el mes de febrero, y ella declaró sobre una de las más importantes, y con esto vamos dando preámbulo ya para recibir a nuestro invitado, que ya está esperándonos aquí en sala, que en el tema de la reforma al Poder Judicial, ella iba a esperar a después de septiembre para hacer un diálogo constructivo y un análisis de Parlamento abierto para estas reformas. A los pocos días, después de que Andrés Manuel dice que a él no le vengan con que las normas y la justicia y los mercados, que la reforma iba a pasar porque iba a pasar, porque además se le iba a presentar el 1 de septiembre con el nuevo Congreso, y finalmente se va hasta el día 30 de septiembre, pues que ahí la iba a pasar y que tronara lo que tenía que tronar. Al otro día, al par de días, sale Claudia Sheinbaum a decir que en efecto la vamos a aventar, la vamos a hacer, y vamos a hacer una encuesta aplicada en un país de 120 millones de habitantes, una super encuesta que se aplicó a 1,200 personas. Con eso tenemos los datos. Sin embargo, y digo, debemos ser honestos, la reforma al Poder Judicial, al menos simbólicamente, es una de las reformas más importantes que se están llamando de este bloque por varias razones. Porque quienes hemos tenido el placer de trabajar con el Poder Judicial y a pesar del Poder Judicial, sabemos que tiene muchos vicios, que muchos de ellos también son el resultado de la aplicación de las normas por los que están antes. Por ejemplo, en materia penal no es que el juez suelte al criminal, es que el Ministerio Público y la Fiscalía no hicieron bien su chamba de integración, y con lo que le llega al juez, el juez debe decidir. Y el juez dice, pues con la pena. Entonces hay que reformar las normas y los procedimientos y la capacitación a fiscales y a ministerios públicos, por poner un ejemplo. Pero también es cierto, conforme un estudio de la Judicatura, que actualmente por lo menos hay un 60% de juzgadores que tienen a familiares en la nómina. Y eso también da por ahí como de qué pensar. De hecho, por ahí hubo un artículo que salió en la semana en El Financiero, una como carta abierta que escribió un tal Benito Carranza, o sea, se ve que le pensó mucho el tipo para inventarse el seudónimo, y donde hablaba en contra de los jueces, porque decía que se estaban oponiendo, le pegaba incluso a una de las agrupaciones, si no es que a la que nos está acompañando hoy con el licenciado que nos acompaña, diciendo que estaban defendiendo privilegios, pero que y quiso sacar a colación temas de que en el siglo XIX el mismísimo Francisco Zarco había dicho que había visto a ignorantes en el derecho a defender y juzgar mejor que a jueces salidos de la academia. Nada más que les faltó recordar, y con esto cierro esta primera parte para darle la bienvenida al licenciado Francisco Javier López, que en 1917, cuando se debatían los artículos relativos al Poder Judicial, si ustedes consiguen, y con todo gusto se los comparto, en el tomo 3 del Diario de Debates del Poder Judicial que edita el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, señala que Francisco Chamorro y Narváez, Francisco Machorro y Narváez, diputado de Durango que representaba al estado de Jalisco, señaló que el problema de elegir el pueblo a sus jueces era que se dedicaban a hablar al sentimiento y no a la razón. Que el juzgador no podía ser electo como los diputados y el presidente, porque los argumentadores hablaban a las emociones, no a la lógica. Y íbamos a terminar teniendo juzgadores que no supieran de normas y no las supieran aplicar, pero que les hubieran hablado muy bonitos a las personas. Y como resultado de esto, la DEA emite un artículo donde dice que aguas con el tema del Poder Judicial, y también por el otro lado, un abogado, me parece, no sé si sea un abogado, sacó por ahí una propaganda de justicia pronta, justicia rápida y expedita, wifi en los juzgados, música ambiental en lo que esperaban para pasar, y creo que aguas frescas para que no les diera sed mientras estaban en las audiencias. Obviamente, pues esto era un pitorreo sobre una eventual campaña para temas jurídicos. Pero bueno,
Sin más preámbulos, damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier López, que es representante del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal. ¿Es correcto el grado y el nombramiento? Así es, Arturo, muy buenas noches. Un gusto saludarte y a ti y a tu audiencia. Pues, licenciado, pues aquí estamos. Usted es parte del Poder Judicial. Me parece que uno de los grandes temas que tenemos ahí, sin lugar a dudas, y eso lo digo desde mi punto de vista como abogado, que abogado soy, es necesario reformar el Poder Judicial. Sin embargo, en una justa demanda, se están agarrándose para hacer, pues, no quiero usar el término una aberración jurídica, pero finalmente sí una reforma que, así como está planteada, pues coloca muchos riesgos, pero además, y creo que esto es muy importante y por eso también lo invitamos a charlar, hablan de juzgadores, pero en esa reforma también están entrando a temas laborales del personal adscrito a los juzgados, a los tribunales y a todo lo que es la estructura del Poder Judicial. O sea, no solamente estarían quitando a los 11 magistrados de la Suprema Corte ni cambiándole el nombre al Consejo de la Judicatura, sino que también estarían entrando a afectaciones de derechos que ya le traen muchas ganas desde la famosa desaparición de los fideicomisos. ¿Cómo están mirando ustedes este tema de la reforma al Poder Judicial que pues todo parece indicar que el 1 de septiembre va a ser presentado y tal vez votado favorablemente sin cambiarle una coma? Así es, Arturo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio y gracias por la oportunidad de exponer la perspectiva y el punto de vista que tenemos los secretarios de la Judicatura Federal y algunas inquietudes que existen en todos los sectores de nuestra comunidad. Mira, en relación con lo que comentas, creo que es muy importante puntualizar una cosa. Esta reforma no busca en realidad transformar el sistema de justicia. No es una reforma que busque mejorar la administración de justicia. Y es tan claro que en realidad ni una sola palabra de la iniciativa se refiere a cómo se mejoraría la administración de justicia, los procedimientos, los principios sobre los que debería operar el sistema de justicia. Claramente no existe ninguna intención de mejorar la justicia, sino simplemente de capturar a un poder que es el que hasta el día de hoy has podido detener el exceso de la concentración de poder que existe actualmente en una sola persona. Esto es muy preocupante y me parece que es lo que más debe preocuparnos a todos. Es que en realidad este ataque a la Judicatura Federal afecta principalmente a las personas, afecta principalmente a todos los ciudadanos, porque ellos son los destinatarios, ellos son los beneficiados de la independencia judicial. La independencia judicial es un principio y un derecho humano que sí está destinado para los juzgadores y para el personal que opera con la justicia, pero el principal destinatario de este derecho fundamental es la gente. Es a la gente a la que debe interesarle contar con jueces independientes, imparciales, que se conduzcan con profesionalismo, con excelencia, de acuerdo con principios éticos. Y esto no toca en lo absoluto la reforma. Lo único que hace la reforma es suplantar a las personas. No tiene ningún otro trasfondo más que eso. ¿Y esto qué tendría de malo? Bueno, sería una pregunta genuina de parte del ciudadano, el decir, bueno, ¿y qué tendría de malo o cuál es la diferencia de que un juez sea elegido popularmente? ¿Eso es malo? ¿Necesariamente eso es malo? Y es una pregunta válida desde la perspectiva del ciudadano,
Y por eso nos parece pertinente que la sociedad se entere de cuáles son los verdaderos peligros que hay detrás de esta reforma. Mira, Arturo, esta reforma tiene 5 principios, 5 elementos fundamentales. Uno de ellos es la elección popular de todos los juzgadores. Y aquí es importante aclarar que no solo de los juzgadores federales, sino también de todas las entidades federativas. Es decir, se busca suplantar, reemplazar, porque esta no es nada más que una reforma de reemplazo de personas que van a estar encargadas de esa función. Y afecta también a los poderes judiciales de los estados, que tienen competencias distintas de los tribunales de la federación. ¿Qué se busca o qué incidencia tiene que sea por voto popular? ¿Por qué es malo? Bueno, hay varias implicaciones. La primera es que se entregaría una labor técnica especializada, como es la administración de justicia, en manos de personas que no acrediten necesariamente contar con las habilidades, con las destrezas, con los conocimientos, los estudios que se necesitan para llevar a cabo esta labor que es sumamente delicada y sumamente compleja. La reforma nada habla de eso. La misma Constitución dice que uno de los principios de la administración de justicia es la excelencia y el profesionalismo. Eso está en el texto constitucional. ¿Cómo vamos a asegurar que una persona electa popularmente cuente con estos requisitos? Si lo único que se les exige es tener 5 años de haberse titulado. 5 años de experiencia profesional, dice. Obviamente este requisito no satisface en lo más elemental una exigencia de que quien vaya a juzgar un caso tenga la capacidad, el conocimiento para hacerlo. Este es el primer punto preocupante. No hay un filtro, un mecanismo que garantice una buena administración de justicia, una administración de justicia de calidad. Y este es el primer rasgo que nos deja ver que la reforma no tiene nada que ver con mejorar la administración de justicia. Bueno, perdón, eso de 5 años de experiencia, híjole, finalmente yo también podría señalar que soy una persona que no ha terminado la licenciatura, pero que ya está litigando por su cuenta y puedo demostrar esa experiencia de 5 años. Ah, por supuesto. Y has utilizado una palabra muy importante, demostrar. Es decir, si la reforma tuviera como eje rector que se demuestre esta experticia, esta capacidad, estaríamos hablando de otra cosa. Pero la reforma en realidad no puntualiza nada en este sentido. Por supuesto que es deseable que cualquier persona pueda acceder a estos cargos en tanto satisfaga los requisitos que son necesarios. Y para eso existe ya, desde hace mucho tiempo, un sistema de carrera judicial, que igual que todos los sistemas de carrera que rigen para muchas dependencias de la administración pública, lo que busca es precisamente tener servidores públicos que se gesten con el paso del tiempo, con la experiencia, con el esfuerzo, con la demostración de sus capacidades y que vayan escalando en un sistema de acuerdo como demuestren, como lo acabas de decir, conforme demuestren estas habilidades. ¿Qué otra implicación negativa, qué otro riesgo real presenta que los juzgadores sean electos en forma popular? Bueno, pues que quedan sujetos cautivos de presiones externas y de financiamiento por parte de factores de poder que no precisamente tengan los propósitos más lícitos,
un candidato, imagina tú, un candidato a juez que va a desarrollarse en un juzgado penal donde se juzgan casos de delincuencia organizada, y que este juez haya sido financiada, que su campaña haya sido financiada por la delincuencia organizada. Ahora imagínate a un juez que se encargue de juzgar asuntos administrativos y fiscales, donde se resuelven cuestiones importantísimas sobre recaudación, sobre la legalidad de los actos de las autoridades, y que esa persona sea financiada por los grandes conglomerados económicos. ¿Cómo tendría que resolver esa persona? ¿A quién respondería realmente? Y es aquí donde entra en juego un principio fundamental que está reconocido por la Constitución, y no solo por la Constitución, sino por los tratados internacionales, que es la independencia judicial. ¿Qué implica la independencia judicial? Tener jueces que no estén siendo sujetos de presiones, de ningún tipo de presión, por ningún factor de poder, ni por los factores reales de poder, como los factores económicos, los sectores sociales, los grupos de presión, pero tampoco por el poder político. Imagínate tú qué bien puede quedar un juez que se encarga de defender la Constitución, de defender los derechos humanos, de poner límites al abuso de los poderes, un juez designado por los propios gobernantes, por la delincuencia, por los factores reales de poder. ¿A quién va a responder? ¿Qué defensa de la Constitución puede realizar un juez en estas circunstancias? Este es solo la primera arista que tiene esta reforma. A ver, nos dice Claudia Ortiz que la campaña de información ha sido todo menos eso porque ha confundido a las personas sobre cuáles son las verdaderas funciones del Poder Judicial. Francisco Román dice, yo creo no solo es suplantar ni el sistema para elegir jueces, yo creo que el verdadero problema son las reformas constitucionales que pudieran existir para que los actos de autoridad sean legales, sobre todo cuando vienen del presidente. Ejemplo, al que el ciudadano al que le expropian su inmueble por decreto presidencial, ya no importa si es para autoridad pública o no, es un decreto que no se ha combatido a través de juicio de amparo, o sea, si lo fuera se negaría el amparo. En suma, aparte del tema, pues ya tenemos ahí dos reformas que acaban de pasar, una donde, para empezar, el presidente puede concederle el indulto a quien se le antoje, bueno, la amnistía, a quien se le antoje, si supuestamente otorga cosas para descubrir hechos importantes, ¿no? No creo que alguien le vaya a dar con plena seguridad el nombre del asesino de Luis Donaldo Colosio o quién fue el que ordenó al Batallón Olimpia a disparar el 2 de octubre del 68, ¿verdad? Pero supuestamente por ahí va esa idea de la amnistía. Y segundo, que ahora los tribunales no van a poder dictar suspensiones para el caso de leyes de carácter general y como antaño se hacía de que suspendían la aplicación de la norma, sino que ahora va a ser pues, prácticamente como normalmente era, erga omnes, ¿no? O sea, solamente a quien la pide se le podrá dar, lo cual también colocaría que, bueno, ok, si vamos a hacer una norma donde vamos a permitir que se desmonte una parte de bosque de un estado, pues cada campesino tendría que tramitar su amparo para que no lo desmonten, porque antes era una comunidad, pero ya no lo van a poder hacer, o bien si un campesino lograba hacer esto, suspendían la ley y se salvaba todo el tramo, pero si no, pues al final la justicia, pues eran 300 y nada más 5 lo hicieron, pues te dejó 5 lunares de arbolitos donde sí se pudo, porque los otros pues no tenían para pagar, y bueno, pues también desgraciadamente muchos abogados pues, no conocen la palabra pro bono, o pues aunque la conozcan, no la aplican. ¿Cómo va a impactar esto a esa reforma en el Poder Judicial? En efecto, esta reforma, principalmente en materia de la suspensión del juicio de amparo, pues forma parte de la estrategia legislativa que ha implementado el partido gobernante para contrarrestar poder y las facultades que tiene el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué ocurría anteriormente? Como bien lo explicaste, una persona que perteneciente a una comunidad que promueve un amparo porque llegó una compañía minera y comenzó a realizar labores de extracción, destruyendo los mantos acuíferos, destruyendo los bosques. Si una persona promueve un juicio de amparo, ahora con esta reforma que fue aprobada por el legislativo en días pasados, pues
esta suspensión, que es una de las herramientas más importantes que tiene el juicio de amparo, porque tradicionalmente la suspensión es una medida cautelar, una medida que prohíbe, que impide que se ejecuten esos actos que la gente está considerando arbitrarios. Con este ejemplo, siguiendo este ejemplo que ponemos, la suspensión del acto reclamado es una medida que se dicta al iniciar el juicio de amparo, en donde se le ordena a las autoridades o a quien sea señalado como autoridad en ese juicio de amparo que detenga lo que está haciendo y que pueda perjudicar en forma grave a la persona que está siendo afectada. ¿Qué ocurre con esta reforma? Que ahora la medida que dicte el juez prácticamente estaría destinada a no tener efectividad, porque dirían, bueno, con esta reforma que propuso, que ya quedó aprobada por el partido gobernante, pues como solamente tú, ejidatario o persona de una comunidad indígena, como solamente tú promoviste el amparo, pues la suspensión solo te va a beneficiar a ti. ¿Qué dice esta reforma? Que la suspensión no podrá tener efectos generales. Y entonces podrán estas personas continuar ejecutando esa actividad porque otras personas no habrán promovido el amparo. Entonces, debilita gravemente a la medida de la suspensión, que es uno de los instrumentos más importantes que tiene el juicio de amparo, porque provisionalmente evita que se sigan afectando derechos de las personas mientras se resuelve el juicio de amparo. Y aquí es muy importante también hacer la aclaración que ha existido generalmente un mal entendimiento de la figura de la suspensión. Normalmente en los medios de comunicación suelen expresar, por falta de información, juez concede amparo a X persona, cuando en realidad simplemente en muchos de esos casos, cuando se informa de esa forma, en realidad solo es que concedió una suspensión, es decir, ordenó a la autoridad que detenga lo que está haciendo o que haga algo que no está haciendo y que debería hacer para que no se estén violando derechos de las personas mientras se resuelve el juicio de amparo. Eso es la suspensión. Hecha esta aclaración, entonces se queda sin eficacia o pierde mucha eficacia el juicio de amparo, porque para el momento en el que se resuelva, la autoridad ya habrá terminado de hacer todo lo que quería hacer. Al fin y al cabo, la suspensión no tuvo efectos generales. ¿Y por qué es uno de los caminos o parte de la estrategia que diseñó el partido gobernante? Pues precisamente abriendo el camino a esta reforma constitucional, porque de esa manera, esta reforma fue aprobada apenas hace algunos días, porque de esta manera, cuando la sociedad promueva juicios de amparo en contra de esta reforma, uno de los principales limitantes que tendrá será que la suspensión pues solo le beneficiará a esa persona y de esa manera la autoridad podrá continuar ejecutando todo por virtud de esta medida, ¿no? Que en estricto sentido solo beneficiaría a una persona. Ahora, en esto que comentas, es muy importante mencionar que esta reforma, que es claramente regresiva, que quita una herramienta, volvemos a lo mismo, no es una herramienta para los jueces, es una herramienta para las personas, para la sociedad. Son ellos quienes se benefician de este tipo de medidas y les quitan una herramienta importantísima para que la autoridad no esté violando sus derechos humanos. Y consideramos, y esta consideración es obviamente a título estrictamente personal,
consideramos que esta reforma tiene visos de violar tratados en materia de derechos humanos y la propia Constitución, porque entonces ya no permite que la justicia sea efectiva. Ellos señalan, y bueno, y viene desde un tema histórico, bueno, creo que conviene hacer varias puntualizaciones. La primera es que en México, en toda la historia de la nación mexicana, nunca se han elegido jueces de manera popular. Se han elegido jueces de manera indirecta, que un grupo de electores eh, eh, elija, pero nunca ha sido de manera directa. Ahora, los juzgadores en algún momento pues han tenido tal poder que nada más recordemos que un presidente de la República, de los más famosos, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y en virtud de cómo estaba redactada la Constitución en esa época, al faltar el presidente constitucional, él asume el poder. Su nombre, Benito Juárez. Pero ni Benito Juárez fue electo popularmente para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, e incluso pues hubo gente que tenía más grados militares, como Jesús González Ortega, que era general, que también fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que incluso cuando quiso tomar la presidencia, porque le correspondía al cese del periodo gubernamental de Juárez, bueno, le hicieron una chicanada para sacarlo, y al final no queda. Pero por encima de todo esto, y que ya hemos hablado, que en el constituyente del 17 se desautoriza el tema de la elección de jueces por votación popular, también tenemos ahí un tema que afecta, ¿no? Que es la reforma al Consejo de la Judicatura para, según esto, hacer un cuerpo autónomo, técnico e imparcial que administre la justicia y las cuestiones, uno a la justicia disciplinar y otro algo así como los bienes administrativamente hablando para evitarse chanchullos. Y uno de los argumentos que dan para esto, y que no es un argumento menor, y hay que reconocerlo, pues es que muchos personajes del Poder Judicial tienen a su familia en la nómina. Y no, y eso creo que también sería muy importante, no precisamente gente que ha entrado a laborar al Poder Judicial a través de concursos abiertos o de los concursos correspondientes y que hayan obtenido una plaza, sino contrataciones de honorarios, de ese tipo directo, donde hay plazas. Ese estudio lo da incluso el Consejo de la Judicatura, y hablaban de que pasamos del 74 al 62%, que incluso hubo un caso de un funcionario, no citan nombres ni grado, que tenía 90 familiares en las nóminas, y que además, pues de repente, que es una forma muy bonita de darle vuelta a la norma, que el juez Juan contrata al hijo del juez Pedro y el juez Pedro al sobrino del juez Juan. Oiga, pero es pariente de Juan. Sí, pero Juan no lo está contratando, lo estoy contratando yo. Oiga, pero el otro es pariente suyo. Ah, bueno, pues si le cae muy bien y trabaja bien para Juan, pues que lo contrate. Yo no puedo evitar a que mi pariente se meta. Todos estos argumentos, y que además ese es un tema que creo que, y con esto cierro esta parte de mi comentario, muy puntualmente están repitiendo cosas que no es que no sean falsas, o que sean falsas, sino la manera en que enfocan el comentario. Y por el otro lado, yo no sé, y escucho la conversación y todo, pero ¿hasta dónde se le está acercando a la gente de a pie? Además, por ejemplo, espacios como Entre Estantes, la lógica de estos nombramientos, sin que además, y creo que ahí yo no soy comunicólogo ni experto en temas de semiótica y demás, pero tanto como que enfocar hacia el partido en el poder, que quiere concentrar el poder, que no digo que no sea cierto, pero mucha gente no entiende este punto. La gente solamente entiende, desgraciadamente, que si agarran a un pariente con medio kilo de marihuana y lo meten al Ministerio Público, tienen que soltar una lanísima para soltarlo. Y que en muchas ocasiones un narco acusado de 20,000 cosas llega con un juez y el juez dice, va para afuera porque no se acreditó. Sin entender, y a esto voy al encierre, que aunque parezcan cosas injustas, toman un camino distinto con las mismas autoridades intermedias, que son las que hacen mal su chamba, en un caso pidiéndote una lana para soltar a familiar y en el otro no integrando bien una carpeta para poder judicializar debidamente el asunto. Es decir, el Ministerio Público, Fiscalía General de la República, que ya es autónoma, y por supuesto los fiscales que exponen los casos, que tenemos N cantidad de videos donde el juzgador para la audiencia, pues dice, señores, no saben hacer su chamba, declaramos un receso y llamamos a alguien. Y en ese momento, cuando ocurren estos videos, ¿qué dicen? No dicen, oye, qué incompetente es el MP, sino el juez está ayudándole al criminal. ¿Cómo hacemos a entender a la gente que eso no es cierto? Exactamente, Arturo. En esto que comentas, se entrecruzan varios temas que son de un debate imprescindible. Mira, desde el Colegio de Secretarios y Actuarios
hemos venido trabajando en el tema de la independencia judicial desde hace 6 años que nos conformamos, primero como un colectivo de hecho y hace 3 años ya conformados de manera formal, y hemos estudiado el tema de la independencia judicial pues ya con bastante seriedad. Y por supuesto que en este análisis tenemos que tener autocrítica. No estamos aquí para defender ningún interés, por el contrario, estamos convencidos de que estas prácticas que mencionas, y hablo principalmente del problema del nepotismo, son prácticas que afectan también a la independencia judicial. Por supuesto que cuando una persona hace que su familiar entre a la institución solamente por ser familiar y no por sus méritos, eso también afecta contra la independencia judicial, porque entonces no nos estamos asegurando de contar con personal profesional y de excelencia. Esto es indefendible y estos son los temas que sí deben estar abiertos al debate público. Pero vuelvo a lo mismo, la reforma constitucional no aborda nada de esos aspectos. Solo habla de un reemplazo de las personas que están actualmente ocupando la judicatura. Si la reforma constitucional estuviera encauzada a abordar esta problemática, seríamos los primeros en incentivar el diálogo y el debate y propiciar que sea una reforma que realmente resuelva este problema, que cabe decir también, y no es para disminuirlo, pero es un problema que también tiene la administración pública, estatal, federal, el propio legislativo, y conocemos claramente los árboles genealógicos de tantas personas de alto nivel que están en la política. Esto, por supuesto, que no es ningún motivo ni ninguna excusa para que no se haga lo correcto al interior del Poder Judicial. Se tiene que hablar del tema, que se haga, pero precisamente de eso debería tratar una verdadera reforma judicial. Ahora, esto está muy entrelazado con otra parte de la reforma, que es la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de 2 órganos. Estos 2 órganos harían lo que actualmente hace el Consejo de la Judicatura. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Actualmente se encarga de administrar al Poder Judicial de la Federación, salvo a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral, y se encarga también de disciplinar a todos los servidores públicos. Todas esas funciones ya están en el Consejo de la Judicatura Federal. Y esto si van a ser los mismos órganos y solamente que ahora son 2, antes era 1, pero las funciones serán las mismas, ¿eso qué tiene de malo? Bueno, pues resulta que el tribunal le llaman tribunal disciplinario, y este es el gran riesgo, también será votado popularmente. ¿Esto qué riesgos trae? Trae exactamente los mismos riesgos que votar a un juez. Este tribunal disciplinario es extremadamente vulnerable y susceptible de ser capturado por los partidos políticos, por el gobierno, por la delincuencia organizada, por los factores reales de poder, ¿sí? Porque ¿cómo financiarán sus campañas estas personas que quieren integrar el tribunal disciplinario? El otro aspecto riesgoso de este tribunal disciplinario es que las resoluciones que dicten, de acuerdo con la iniciativa de la reforma, no son recurribles. Entonces, lo que decida ese tribunal será la última palabra, son inatacables y nadie podrá cuestionarlas. Imagina ahora tú qué le puede pasar a un juez que falle un asunto en el que condene al gobierno, al Estado mexicano, a reintegrarle a una comunidad indígena 100,000 hectáreas que le pertenecen ancestralmente.
¿qué le puede pasar? Ahora, ¿qué riesgos tiene ese juez? Pues obviamente el riesgo de que este tribunal disciplinario, por conducto, siendo el conducto de los factores reales de poder que lo pusieron ahí, destituya a este juzgador sin que este juzgador tenga ninguna posibilidad de recurrir esa determinación. Obviamente este tribunal disciplinario está sumamente expuesto a las influencias políticas y se lee más bien como un órgano creado para ejercer influencia en los jueces en aquellos casos que sean del particular interés del gobierno, del Estado o de los factores reales de poder, ¿no? Y por último, una última aclaración. Justamente un problema de los problemas que más aqueja a la Judicatura Federal es algo que siempre se nos enseñó como una virtud, y es el ser personas discretas, el ser personas reservadas, el no ejercer públicamente, no expresar públicamente aquello que concierne a la actividad jurisdiccional. Se nos ha enseñado que los jueces solo hablan a través de las sentencias, y esta virtud al día de hoy se ha vuelto en un principio que nos perjudica, porque muchos con esta inercia pues se han mantenido en silencio y no contravienen, no cuestionan toda la serie de ataques y de difamaciones que llevan 6 años o más de 6 años repitiéndose en contra de los jueces. El gobernante que tenemos sabe perfectamente aquella máxima del propagandismo, que una verdad, una mentira repetida 100 veces se vuelve verdad. Esta es una máxima del propagandismo utilizada desde regímenes de antaño, nefastos para la historia, y que el gobernante actual replica a pie juntillas. Entonces se ha dedicado 6 años a repetir sistemáticamente, día tras día, semana tras semana, que en el Poder Judicial hay delincuentes de cuello blanco, hay personas con privilegios, hay fifís, hay personas que les interesa solo quedar bien con la mafia del poder y que no están con el pueblo. Estas mentiras repetidas 6 años, evidentemente que se han vuelto una verdad en la percepción de la gente. Nosotros sabemos perfectamente lo que hacemos en los tribunales todos los días y estamos tranquilos en nuestra conciencia de que, lejos de lo que dice el presidente, hacemos exactamente lo contrario, y eso es lo que lo tiene tan enojado. Lamentablemente no hemos sabido contrarrestar ese discurso repetido constantemente y ya tan introyectado en la percepción popular. Esto nos juega gravemente en contra. Mucha gente piensa, por ejemplo, que los ministerios públicos son parte del Poder Judicial. Mucha gente nos confunde incluso con policías y piensan que formamos parte incluso del gobierno. Pensamos piensan que formamos parte de toda esa estructura que ellos ven lejana y que ven simplemente como un bloque llamado gobierno, cuando en realidad la labor del Poder Judicial es defender la Constitución en contra de los ataques del gobierno. De ahí el enojo del actual partido en el poder, de toda la actividad que ha ejercido toda la judicatura por defender la Constitución. Y esa batalla de percepción, lamentablemente, al día de hoy la tenemos perdida, y estamos muy conscientes de eso. Ha permeado a tal grado que incluso personas cercanas nos cuestionan, ¿no?
personas que nos conocen y que saben lo que somos y lo que hacemos, pero de oír tantas veces esa verdad dicen, ¿y a poco no? ¿A poco no es cierto? O sea, generan duda incluso en personas que anteriormente nos daban un voto de confianza, ¿no? Lamentablemente tenemos que aprender ahora a expresarnos de otra forma, a hacer del conocimiento de la sociedad lo que hacemos y cómo la beneficiamos con todo lo que hacemos. Y con esto quiero dejar muy claro que no trato de dar un baño purificador sobre la labor que hacemos, ni de envolverme en la bandera y erigirnos a la judicatura como los grandes redentores del país. Por supuesto que es una organización humana con problemas humanos y con cuestiones que corregir, pero mucho, muy lejos de lo que repite día a día el presidente. Aquí, bueno, es que una pregunta lleva a tantas reflexiones y a tantas otras repreguntas. Por un lado, bueno, salió un texto que publica el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde un grupo de abogados, coordinados por 4, que además ahí hay otro tema también, hablando de la percepción. 4 abogados coordinan este esfuerzo donde colaboran por lo menos 80 juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el presidente descalifica lisa y llanamente el estudio, porque dice que son fifís y demás, y a las horas sale el rector a decir, esto que publicaron lo hicieron a título personal prácticamente, ¿no? Y bueno, ahí yo tuve por ahí, no sé si me está escuchando una persona que dice, pero bueno, casi, ¿de qué va a pesar más, 500 diputados o 4 individuos que escriben un libro? Digo, no son 4, ellos coordinaron, son casi 80, y solo ya de revisar el índice, no porque lo haya leído. Bueno, pero es una cuestión de estadística, o sea, al final de cuentas para ellos es una cuestión de números. Y, por ejemplo, ahí tenemos el estudio, no puedo evitar la tentación de leerte un párrafo de este señor, Justo Carranza se hace llamar. O sea, se ve que el tipo la pensó mucho para inventarse su seudónimo, se ostenta como abogado, y dice, quieren obstaculizar el mandato de la presidenta electa y una mayoría calificada en ambas cámaras sobre una reforma judicial, querer invadir las facultades del Ejecutivo y el Legislativo por los jueces y magistrados, no solo demuestra su carácter conservador. Aquel que quiere conservar el statu quo, acomode lugar y oponerse a un cambio para mantener su posición y privilegios, sino su calidad profundamente antidemocrática y soberbia de pensar que solo ellos son el pilar de la democracia y el Estado de Derecho. Contrario a la Constitución, que permite reformas a cualquier poder constituido, pretenden oponerse al voto popular, argumentando que sin ellos, sin el Poder Judicial de la Federación, tal como lo concebimos hoy, no existe democracia ni Estado de Derecho. Y bueno, da por ahí otros artículos, otros argumentos así de apegados a derecho. Y la pregunta aquí es, este Justo Carranza ya publicó, ¿en qué momento vamos a ver a que Benito Obregón, se me ocurre pensar, responda con argumentos? Porque esto vuelve a entrar a ese debate, ¿no? ¿Dónde se está haciendo la defensa? ¿Dónde se está haciendo esa argumentación? Porque además, estos señores, por supuesto que están confundiendo también la voluntad popular. Yo recomendaría, aquí en Entre Estantes, doctor, tenemos la costumbre de recomendar libros de repente, por algún tema en particular. Además de que les recomiendo que busquen el estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, les recomiendo que lean un libro que se llama Perfiles de Coraje, que escribió el entonces senador John Fitzgerald Kennedy, que es un estudio donde analiza la historia de 11 senadores norteamericanos, porque la historia está enfocada ahí, que votaron no solo en contra de lo que proponían sus cámaras, que ya sería mucho, sino incluso en contra de la voluntad popular del pueblo bueno y sabio, y eso les costó su carrera, aunque a la postre su posición fue validada por los hechos históricos. Ahora sí que la historia les dio la razón, pero ellos se la jugaron. Dudo mucho, y creo que ese también va a ser un gran conflicto, que por un lado tenemos unos diputados y senadores de oposición que, salvo sus buenas excepciones, no saben argumentar y solamente dicen que todo está mal. Y ese es el problema, que repiten que todo está mal, aunque no lo esté, terminamos por creer que se están oponiendo por oponerse.
Y por el otro lado tenemos diputados y senadores del oficialismo, que por supuesto no van a hacer una posición como la de este señor, estos señores, un Sam Houston, que fueron capaces de oponerse a sus bancadas y a sus electores para decir, no, esto no va porque esto perjudica al pueblo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué papel van a jugar ustedes? Y sobre todo, por encima de muchos argumentos, estoy leyendo aquí, por ejemplo, algunos de que consideren que hay gente que conoce a su pareja en el mismo poder judicial. No, el hecho no es ese, el hecho son, o sea, sí, claro, yo entro, me enamoro de una abogada que trabaja ahí y nos casamos. Si eso lo podemos acreditar, pues no va a haber de nepotismo. El problema es el ejemplo que dimos, aquel que contrata al hijo de su colega y aquel que contrata al sobrino de su colega. Ahí no es nepotismo en un sentido estricto, pero finalmente se configura indirectamente. Y lo más importante, y creo que con esto podríamos comenzar a hacer un cierre. Y entonces, ¿cuál sería la postura del colegio en torno a este tema y en torno de, ok, señores, les prestamos la iniciativa para que le metan mano? ¿Qué se debe hacer? Incluso cambiar a los ministros sale. ¿Cómo los cambiamos, no? Porque además ya se sabe la ley y la trampa. No pasó la votación 2 veces y terminaron poniendo a una ministra del Popolo. Y en noviembre, diciembre, la presidenta va a estar en condiciones de poner a otro ministro, porque por lo menos van a poder atorar las declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes por la cantidad de votos que se requieren para que esto suceda. Y claro, es interesante recordar que claro que ha habido ejemplos de juzgadores que se vendieron al poder y se vendieron a los factores de poder. Ahí tenemos el caso de Arturo Saldívar de la REA. Ahí nomás lo dejamos para que no se les olvide, nada más que recuerden a dónde se fue a vender. Sí, bueno, mira, en relación con lo que comentabas al principio de tu comentario, en el sentido de que la mayoría ya decidió a través de los más de 35 millones de votos que obtuvo el partido gobernante y que esa mayoría aplastante no está por encima de lo que puedan opinar los académicos, hablando en particular del artículo de la publicación que se hizo desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, es este aspecto en donde justamente me refiero a que la guerra de la percepción y la guerra de la propaganda la tenemos perdida en el ánimo de la gente, en cómo nos percibe la gente. Eso lo tenemos muy claro. Precisamente por este tipo de discursos que en realidad son discursos falaces, es decir, son discursos que constituyen una falacia, un sofisma. ¿Qué quiero decir? Que son mentiras envueltas bajo un aparente razonamiento que las hace parecer como correctas y verdaderas. Una falacia, un sofisma, es una mentira, es una conclusión incorrecta, envuelta en apariencia de verdad. ¿Y en dónde está la falacia de este argumento? Bueno, primero, que estas 30 o 35 millones de personas, podríamos decir que votaron por todas las propuestas de la candidata del partido en el gobierno, y que si dentro de esas propuestas estaba la reforma al Poder Judicial, entonces esa es la voluntad popular. ¿Y en dónde está la falacia? Bueno, pues que precisamente esa voluntad popular está basada en un discurso mentiroso, en un discurso falaz, en una propaganda repetida cientos de veces durante más de 6 años, utilizando, por cierto, los recursos del Estado todas las mañanas para difamar, que es muy difícil pelear contra eso. Entonces, ¿por qué votaron las personas por una propuesta envuelta de mentiras? Ahí es donde está el primer sofisma, que lo que votó la ciudadanía, si consideráramos que realmente votó porque hubiera una reforma al Poder Judicial de este tipo, si así fuera de considerarse, lo votó influida por un discurso propagandístico lleno de mentiras. Esa es la primera parte de la falacia. Y la segunda es que si vamos a pensar que 30 millones de personas
no pueden estar equivocadas, entonces tendríamos que recordar regímenes nefastos de mediados del siglo pasado, en donde se cometieron atrocidades históricas en contra de poblaciones enteras, por gobernantes que llegaron por el voto popular, con mayorías aplastantes. Si ese fuera el argumento, entonces los votos de las mayorías validarían cualquier acto y cualquier atrocidad. ¿De qué se trata esto? De que de forma razonada pensemos por qué sí y por qué no conviene tener jueces por voto popular y por qué sí conviene tener un juez que mejor acredite con concursos abiertos, transparentes, rigurosos, que tiene la capacidad para ejercer ese cargo. Otra falacia. Este argumento de los 30 millones, si vamos a términos numéricos, si vamos a hablar de números, pues entonces habríamos que contrastar qué vale más. El voto de 35 millones de personas, que insisto, estoy seguro que no votaron por eso, sino votaron por una mentira que repitió el presidente durante 6 años. Pero si así fuera, entonces, si vamos a términos numéricos, entonces hay que pensar en los cientos de años que llevamos de experiencia histórica, en donde los jueces que están influidos por el gobierno, bajo la presión del gobierno, son jueces absolutamente ineficaces. La necesidad de jueces independientes no es de ahora, es incluso desde las primeras civilizaciones, ya se hablaba de la necesidad de que los gobernantes en la cultura que fuera, en esta actividad de juzgar, tuvieran imparcialidad y buscaran la imparcialidad como una de las virtudes del rey, del gobernante. Y yéndonos a épocas más remotas, bueno, pues tenemos la Carta Magna de Juan I, desde 1215, en donde ahí se atisba en lo que podríamos llamar los inicios del derecho moderno, el compromiso en esta Carta Magna, el compromiso de establecer jueces que tuvieran los atributos que hoy conocemos como independencia judicial, jueces que no fueran designados por el gobernante y que tuvieran capacidad para ejercer ese cargo. Entonces, pues si vamos a términos numéricos, podríamos entonces argumentar que durante cientos de años se ha demostrado que esta fórmula que hoy se propone es un fracaso para la independencia judicial. Y de ahí, como tú lo referías al principio de esta plática, pues incluso fue un debate en el Constituyente de 1917 y quedó evidente la necesidad de que a los jueces se les tenía que asegurar su independencia. Y por eso, precisamente por eso, este principio está reconocido en tratados internacionales y en las constituciones de casi todos los países del mundo, los que se dicten de tener un Estado constitucional y democrático de derecho. Esta es una verdad aprendida al golpe de los años de la historia, ¿no? Entonces, pues si vamos a términos numéricos, hablemos del número de años en donde la experiencia nos ha enseñado lo contrario. ¿Qué propondría el colegio en esta materia? Si se le escuchara y se le atendiera, ¿cuál sería su propuesta? Ya para terminar, porque además quiero terminar con un comentario y con una lectura. Pero, ¿qué propone el colegio? ¿Qué propondría el colegio? Bien, lo que proponemos desde el Colegio de la Judicatura es implementar, sí, diálogos. Es indispensable que se realicen diálogos nacionales en donde intervengan
la academia, los especialistas en derecho, las barras de abogados, las instituciones educativas, pero en un verdadero debate, en verdaderas mesas de trabajo, en donde se establezcan conclusiones que se conviertan en propuestas para transformar la justicia y no simplemente para reemplazar a las personas que ahora están ejerciendo ese cargo, que realmente problemas como el que tú comentabas, el problema del nepotismo, ¿quién va a cerrar los ojos a esa realidad? Es una realidad en el Poder Judicial y en todos los poderes. Y tenemos que abordarlo porque daña a la sociedad. La daña el nepotismo en el legislativo, el nepotismo en el mismo Poder Ejecutivo y también en el Poder Judicial. Faltaba más. Abordemos ese problema, abordémoslo, pero abordémoslo con seriedad, con el debate de los expertos, de la misma sociedad y establezcamos conclusiones que se conviertan en una iniciativa, en un libro blanco para transformar la justicia. Te quiero comentar también que actualmente el colegio forma parte de un colectivo mucho más amplio que ya no solo conglomera a los secretarios del Poder Judicial, secretarios y actuarios del Poder Judicial de la Federación, sino también a otros sectores representativos del resto de los trabajadores y estamos en pláticas con algunos juzgadores para conformar un frente común, ¿sí? Que precisamente nos permita construir este diálogo y construir una nueva realidad para nuestra institución. A este frente común que cada día está creciendo más, afortunadamente es de reciente creación, lo llamamos justicia independiente. Y justicia independiente busca reunir esfuerzos no solo para defender a la institución en este problema, sino para ser críticos y formular propuestas que realmente mejoren la justicia, no solo sustituyan a las personas. Pues ojalá se les escuche, se les lleve adelante. Y bueno, para concluir, pues 3 cosas. Este programa, pues, espero que haya sido visto, si no por lo menos sí te garantizo que el enlace, porque después de esto se pasa a YouTube, este enlace le va a llegar a un diputado federal electo. Ese es su compromiso. Yo espero que lo haya estado escuchando, porque desde ayer lo invité a escuchar el programa, invité a otro diputado para escucharlo, 2 diputados locales los invité, no sé si estén por ahí, no, por supuesto, precisamente en ese secrecía no vamos a dar sus nombres, pero por lo menos el compromiso de Entrestantes es que este programa llegue a sus manos, para que escuchen y para que puedan estar en condiciones de hablar. Un dato y una lectura de cierre para ya despedirnos. El dato: el único país del mundo que elige de manera popular a sus jueces, de manera total, es Bolivia. Y desde hace 6 años tienen una parálisis judicial a nivel orgánico, porque se comprobó que el narco metió dinero para la elección de muchos de estos jueces. Ese es el dato. La lectura, son 2 párrafos, pero creo que es importante. Precisamente a colación del diario de debates, conviene leer lo que dijo el diputado Machorro y Narváez. La elección popular tiene radicalmente por sí, por lo que es su institución, vicios fundamentales. En primer lugar, el magistrado no es igual al diputado o al senador. El magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, sino que lleva el suyo propio. Simplemente se le elige como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social. Él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores. Si un magistrado electo popularmente siente que mañana rugen las multitudes y le piden sentencia en un sentido, el magistrado está en la obligación de desoír a las multitudes y de ir en contra de la opinión de los que lo eligieron. El diputado no debe ir en contra de la opinión del pueblo mismo. Viene a expresar la opinión del pueblo, y el magistrado no es la voz sino de su conciencia y la voz de la ley. Por este motivo, la esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político. Esta honorable Cámara, el constituyente del 17, se está dirigiendo a él. Esta Cámara, probablemente por la rapidez con que está ejercitando sus funciones, muchas veces cambia de orientación,
Ha cambiado primero fundamentalmente el criterio revolucionario, porque el criterio revolucionario, hasta antes de la idea de que hubiera un Congreso Constituyente, era práctico. El problema social, en conjunto, se había planteado por la revolución en esta forma: vamos a echar abajo todo lo antiguo y vamos a hacer lo que convenga a México. Y la honorable asamblea muchas veces se ha desentendido de este principio. Voces: no, no. El honorable Congreso muchas veces se ha dejado llevar de principios metafísicos de la aplicación lógica, desatendiendo lo que es la práctica y el principio de la revolución. Ha cambiado otras veces de criterio, no en la resolución última, pero sí en sus aspectos durante los debates, porque precisamente esta honorable asamblea no quiso que la Suprema Corte conociera de los debates entre los poderes de los estados, porque quería independizar al Poder Judicial del conocimiento de los asuntos políticos. Se dijo entonces, comillas: la política mancha, corrompe, rebaja todo lo que ella toca. Es un vaho mefítico que infesta por donde ha pasado. La justicia debe estar como en un capelo de cristal y ejercer sus funciones en una altura que sea intocable para las multitudes. Cierra comillas. Pues bien, ahora hay que seguir el mismo principio. Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella. De conocer las cualidades, el elector popular está impedido de conocer las cualidades intelectuales del funcionario a quien va a elegir. Las cualidades fundamentales de un buen magistrado tienen que ver, dispénseme, señor González, la ciencia y la honradez. Vamos examinando hasta qué punto el elector político puede conocer la una y la otra. Si ponemos al pueblo a elegir en cualquier esfera social para el ejercicio de cualquier arte, pongamos por ejemplo la música, y le decimos al pueblo a una reunión en una ciudad que elija el mejor músico, si sometemos esto al voto popular, ¿creen acaso que resultara aquella elección Manuel Ponce, Carlos del Castillo, Villaseñor u Ogazón? Seguramente que no, indudablemente que el pueblo no elegiría a uno de esos virtuosos. Quizá elegiría a un murguista, a un guitarrista, que es el que le habla al corazón, pero no elegiría al músico principal, al más elevado, porque ese es un asunto técnico al que aquel no entiende. El pueblo no puede obrar como un sinodal que va a examinar obra principalmente por la impresión. Es llevado a las asambleas políticas por los oradores, y los oradores hablan generalmente al sentimiento. No es pues la capacidad intelectual, no es pues la ciencia de un individuo la que puede ser conocida en una asamblea principalmente popular, pero hay más todavía. La ciencia misma, el hombre de gabinete y cualquiera que haya llegado a una edad madura, entregado al estudio, no se va a presentar como candidato para una campaña política. El hombre de ciencia tiene cierta dignidad, cierto orgullo, que le hace enteramente imposible presentarse a que su personalidad científica sea discutida, y más aún, cuando aquella masa que lo va a discutir tiene un nivel intelectual inferior al suyo. El hombre sabio no quiere presentarse a una asamblea. El magistrado, y dice al final, se discute por el interés, se discute por otros móviles. En tales condiciones, el que hará la elección en la asamblea será el que esté más interesado, será el que tenga más empeño, y no habrá algunos neutrales que no tengan conocimientos de los asuntos de que se trata. Serán esos manejados, serán subordinados por los demás interesados. El magistrado resultará entonces representante del interés y no el órgano de la justicia. Esto se dijo hace 107 años en el Constituyente de Querétaro, y me parece que a 107 años tiene plena validez. Doctor, gracias por acompañarnos, gracias por darnos por aceptar esta charla, estas preguntas. Le están felicitando. Julio Santiago dice que felicidades al exponente, un orgullo de su compañero. Claudia Ortiz, que ojalá los legisladores hubiesen leído a sus predecesores. Que sepan leer sería importante. No, realmente no. La Cámara de Diputados, bien lo dijo el legislador, es la Asamblea del Pueblo y hay gente analfabeta. Y eso no es pecado. Pero hay cargos donde se necesita una técnica. El Poder Judicial es uno de ellos. Creo que esa es la gran diferencia. Manuela Ferrer dice que excelente explicación, congruente, clara, autocrítica y real. Que gracias al Colegio de Actuarios y Secretarios del Poder Judicial. Doctor, estas son algunas de las opiniones. Podrá usted ver algunas en la retransmisión, si gusta revisarlo ahí en el Facebook. Insisto, claro, le mandaré el enlace también del YouTube. No me resta más que agradecer su presencia, pedirle que no se desconecte ahorita que terminemos el programa, pues para un par de comentarios finales de despedida, y pues ojalá y se abra el debate, porque al final del día insistimos, no es que no se deba reformar, es el cómo quiere reformarse. Así es, Arturo. Muchas gracias por la invitación y solamente reiterar este llamado a la sociedad, que se den cuenta de las verdaderas implicaciones de esta reforma, que es una reforma que nos afecta a todos los mexicanos.
no lo alcanzamos a ver en este corto plazo, en una visión corta, pero veamos que esto puede significar el fin de una democracia como la conocemos actualmente. Puede implicar un cambio de era en la historia de nuestro país y tendríamos que aprender a vivir en circunstancias muy diferentes que no necesariamente serían mejores. Ojalá que la sociedad se haga consciente de los peligros de esto y apoye no a los jueces, no a los magistrados, sino a una institución que está creada para protegerlos y para defenderlos. Pues sí, miren, nos saltan una última pregunta que pues finalmente, que además la mencionamos un par de veces, pero de repente se nos escapó regresarla y creo que, aunque nos estamos despidiendo, sí es importante responderla. Dice Joan Lira, ¿qué pasará con el sindicato del Poder Judicial con esta reforma? Y la pregunta, volvemos a lo que había dicho, ¿qué pasará con todos los trabajadores que no con los juzgadores, que estos ya serían electos? ¿Qué cambios y qué afectación habría a los derechos laborales y a la misma actividad laboral de los integrantes de este Poder Judicial? Bien, hemos analizado el tema ya, la situación de los trabajadores, y vemos con mucha preocupación que no existe ninguna certeza de que se vayan a respetar sus derechos. Y esto, bueno, se ha confeccionado con cuidado en esta iniciativa a través de un transitorio redactado en forma ambigua para dejarla a cualquier clase de interpretación, en donde dice el transitorio palabras más, palabras menos, que se van a respetar los derechos de los trabajadores. Bueno, considerando la interpretación que se puede dar a esa cláusula tan abierta, pues habría que preguntarse entonces cuáles derechos. Si ya el partido gobernante intentó quitar fideicomisos que contenían derechos, algunos derechos para los trabajadores, ¿qué pueden esperar ahora de este gobierno si ya intentó en una ocasión quitarles sus recursos? No especifica el artículo transitorio cuáles derechos, y obviamente el peligro es que por tratarse de una reforma constitucional, todo el ordenamiento que haya debajo de la Constitución, previo a la reforma, puede considerarse o puede argumentarse que queda insubsistente, como los acuerdos en donde se reconozcan derechos laborales, las llamadas condiciones generales de trabajo. Hay un argumento fuerte en el sentido de que estas condiciones generales de trabajo quedarían ya sin efectos, porque además desaparece el órgano que las firmó, que fue el Consejo de la Judicatura. Y entonces, dice el transitorio, se van a respetar derechos, pues ¿cuáles? Si las condiciones generales de trabajo habrían desaparecido. Y en ese sentido, el sindicato mayoritario, hay actualmente 2 sindicatos, y el sindicato mayoritario ha optado, al menos por el momento, por guardar, vamos a llamarle discretamente, por guardar prudencia y no levantar un discurso firme en contra de esta reforma. No sabemos si esto pueda cambiar en el futuro, esperamos que así sea, pero si en un momento dado el sindicato no acude a defender con fuerza estos derechos, desde este colectivo Justicia Independiente estamos precisamente, esa es una de las áreas de trabajo, de qué manera está afectando a los trabajadores y cómo vamos a defenderlos. Entonces, tendrán defensa dentro de este colectivo que es Justicia Independiente. Hablando de este colectivo, ya para cerrar, ¿alguna página de Facebook, algún correo electrónico? ¿Cómo se acerca una justicia independiente? ¿Cómo se acercan al colegio? Gracias. Justamente estamos en construcción de las páginas de nuestras redes sociales. Ya hay personas trabajando en el diseño. En breve vamos a darlas a conocer. Por el momento puede ser por conducto del Colegio de Secretarios.
En nuestras redes sociales nos encuentran así, Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, en Twitter también, en Instagram, y nuestro correo electrónico, colegio de secretarios y actuarios, @gmail.com. Colegio de Actuarios y Secretarios, @gmail.com. Ahí están las redes por el momento, por si gustan buscarlos. Obviamente, pues una vez que ya estén estas, pues les pedimos que las compartan en Entre Estantes para que también ahí las puedan ver los interesados. Claro y pues sí. nuevamente, muchas gracias por su presencia, por sus comentarios, por resolver estas dudas. Y pues quiero pensar, por desgracia, porque me gustaría que fuera distinto, pero bueno, Entre Estantes sigue abierto para que en cualquier momento podamos discutir y actualizar cómo va el asunto. Así que estamos también aquí para escucharlos. Y por supuesto, si alguien más quiere opinar desde otra óptica, es bienvenido. Por supuesto que sí, con todo gusto. Estamos dispuestos a seguir comunicando y muchas gracias por la oportunidad que nos brinda. Muchas gracias y gracias a todos. Muy buenas noches. Pues no se me desconecte, doctor. Me despido del público y ahora sí que para la sobremesa final, para darle las gracias como corresponde. Pues mis estimados escuchas, ya saben, vamos a mandar. No tienen que agradecer. Entre Estantes está abierto para todos, mientras sea con lógica y con respeto. Y por supuesto que no me resta más que agradecer a su compañía. Aquí me quiere ir a internet. Invitarlos a compartir. Obviamente se mandará el enlace de YouTube ahora que tengamos ya el video en la red, que es en unos minutos, para que también lo puedan estar compartiendo, para que más gente lo escuche, más gente lo entienda, no solamente colegas, sino conocidos, precisamente para ampliarlo. Así que muchas gracias, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar de México, del universo o del mundo, desde que nos estén escuchando. Muchas gracias, buenas noches, hasta pronto.